¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. Ya el día de hoy, 29 de septiembre del año 2020, vamos a hacer un repaso de lo que sería este análisis integral del sujeto. Ya hemos visto pues que hay elementos fundamentales los cuales justifican, digamos, la función del sujeto como tal. Primero, ustedes tienen que saber que el sujeto, ¿no es cierto?, es aquel elemento del cual se dice algo dentro de la oración, ¿no es cierto? Es el elemento, ¿no es cierto?, de quien se dice algo, ¿no?, dentro de la oración. Eso es importante. Lo segundo que tienes que saber es que el sujeto tiene elementos, ¿no es cierto? Elementos constitutivos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos? Tiene el núcleo, ¿no es cierto? Tiene el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición, ¿no es cierto? Que son los elementos importantes. Recuerden que además hay dos tipos de aposición. Está la aposición explicativa y la aposición especificativa, ¿no es cierto? Hay que recordar que ambas tienen diferentes elementos y funciones. El núcleo también cumple diferentes elementos y funciones o puede estar reemplazado por diferentes elementos y funciones. Igual el modificador directo y el modificador indirecto que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Porque se trata de hacer un resumen o un repaso de estos elementos antes de ir con el predicado, ¿no es cierto? No hemos visto hasta ahora los tipos de sujeto, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso lo veremos en una clase, digamos, adicional. Pero lo que sí tenemos que ver es los elementos básicos hasta el momento por los cuales hemos, de alguna manera, conocido los fundamentos del sujeto, las partes del sujeto y cómo es su reconocimiento, ¿cierto? Porque eso vimos la semana pasada, ¿correcto? Ahora, tenemos algo de 8 preguntas, primero literales de esta manera, y luego tenemos preguntas ya para marcar, ¿correcto? Así que yo quiero que tú estés muy atento para recordar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Eso es una pregunta básica para que te acuerdes sobre el sujeto. Primero, el artículo y el adjetivo funcionan sintácticamente como qué. Y lo que primero tienes que saber es que el artículo es el elemento que acompaña al sustantivo y que además tiene por función anteceder al sustantivo y que tiene por función ser modificador directo del mismo, porque puede cambiarlo en género y en número. Lo mismo pasa con el adjetivo. El adjetivo no antecede al sustantivo, puede estar antes o puede estar después, no tiene una posición fija. Pero lo importante en el adjetivo, por si acaso, es que brinda una cualidad del sustantivo. Y si yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, a estos dos elementos dentro del sujeto, entonces sintácticamente el artículo y el adjetivo son categorías gramaticales variables porque van a modificar, ¿no es cierto?, al sustantivo, pero además el artículo y el adjetivo acompañan al sustantivo. O sea, sintácticamente funcionan como ¿qué? Como modificadores, ¿correcto? Directos. ¿Directos de quién? Directos del sujeto. O sea que, profesor, son modificadores directos del sujeto sabiendo que el sujeto, el núcleo del sujeto, es ¿qué cosa? Es un sustantivo, ¿correcto? Por eso que sintácticamente, o sea, dentro de la posición oracional, el artículo y el adjetivo pueden funcionar como modificadores directos, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que saber, no te confundas, ¿ya? Eso es muy importante y eso es un elemento básico que debes saber. Ahora, otra cosa importante es el núcleo del sujeto. Tú sabes que es el elemento principal, ¿no es cierto?, dentro del sujeto como tal, ¿no es cierto? Siempre o por lo general el núcleo del sujeto va a ser ¿qué cosa? Va a ser siempre un sustantivo. Un sustantivo, siempre será un sustantivo. Ahora, ¿qué pasa si no es un sustantivo? ¿Cuál es el elemento que reemplaza al sustantivo? El pronombre. También podría ser un pronombre, correcto, un pronombre. Además, como reemplaza el pronombre al sustantivo, hay que recordar que el pronombre puede variar en persona también, ¿correcto? Eso también es importante. Otro elemento, ¿no es cierto?, que cumple la función del núcleo, aparte del sustantivo y el pronombre,
podría estar también manifestado con la frase nominal. Profe, una pregunta. ¿Qué es una frase nominal? Es todo aquel elemento, ¿no es cierto?, que nombra una estructura o que nombra a un elemento dentro del sujeto. Que por lo general, ¿no es cierto?, se llama frase nominal aquel elemento que carece de verbo, ¿no? Y la frase nominal también puede reemplazar al sustantivo como tal, ¿no es cierto? También otro elemento que puede servir como núcleo es el adjetivo. Pero, profe, ¿el adjetivo de qué tipo? El adjetivo sustantivado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú sabes que, ¿no es cierto?, un adjetivo puede estar sustantivando siempre cuando se utilice un artículo neutro, ¿no? Como lo, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo feo. Adjetivo sustantivado, ¿correcto? Y otro elemento que puede servir como núcleo, ¿no es cierto?, es de alguna manera las palabras sustantivadas, ¿no? Las palabras sustantivadas, ¿correcto? Entonces, ahí estamos. Es importante, chicos, recordarles que estos elementos pueden servir como núcleos, pero solo el sustantivo es el elemento principal, ¿correcto? O solo el sustantivo es el elemento que cumple la función de núcleo. Pero si no estuviera el sustantivo, pudiera ser el pronombre, la frase nominal, el adjetivo o las palabras sustantivadas, porque los verbos también pueden ser sustantivados. También las preposiciones pueden acompañar al núcleo también, ¿correcto? Ahora, esto es muy importante como concepto básico del sujeto. El modificador indirecto está encabezado por ¿quiénes? Recuerden que los modificadores indirectos por lo general están encabezados por categorías gramaticales invariables, ¿no? Que son aquellas categorías que por lo general, chicos, no cambian en género ni en número, o sea, no sufren accidentes gramaticales ni siquiera desinencias, ¿no? Entonces, a estas categorías gramaticales invariables, ¿no es cierto?, se les conoce también como modificadores indirectos, ¿no? Y están encabezados por ¿quiénes? Están encabezados por conjunciones, ¿no es cierto?, o preposiciones. Eso también es importante recordar. Profesor, ¿y por qué por conjunciones o preposiciones? Porque las conjunciones, recuerdan que son de esos enlaces que unen estructuras o proposiciones, ¿correcto? Y que por lo general tienen igual valor sintáctico o que en su defecto también pueden subordinar una parte de la oración, ¿correcto? O sea que, profesor, así como el artículo y el adjetivo son modificadores indirectos son las conjunciones y las preposiciones, correcto. Conjunciones y preposiciones, ¿ya? Esto es muy importante, esto es lo que tienes que saber. Ahora, ¿cómo se llama aquella posición que siempre va entre comas? Recuerda que va entre comas porque lo que hacen es enunciar un elemento, ¿no es cierto?, o reemplazar a un elemento que ya ha sido mencionado. Por ejemplo, si yo digo Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, ese es un tipo de aposición, ¿correcto? A ese tipo de aposición se le llama aposición explicativa. ¿Ya? Profe, ¿y por qué se le llama aposición explicativa? Porque está dando una condición básica de un término, de una palabra o de un sustantivo que ha sido mencionado anteriormente. Y que si yo eliminara el elemento que está anteriormente enunciado, la oración se sigue entendiendo, porque el elemento que está entre comas reemplaza ese elemento. ¿Correcto? Profe, pero así como hay la posición explicativa, también está la posición especificativa, ¿sí? Esa posición, ¿no es cierto?, recuerda que no va entre comas. Esa posición, ¿no es cierto?, simplemente lo que está haciendo es especificando la función o, digamos, el significado de la palabra. ¿Correcto? Y por último, tienes que recordar que es el modificador que se une al núcleo sin la intervención de un elemento de enlace. Cuando tienes un elemento de enlace, quiere decir que es aquel modificador donde no interviene las conjunciones ni las preposiciones, ¿no?, los elementos de enlace. Y en este caso,
ese modificador sería el modificador directo, solamente acompaña, ¿correcto? Entonces, profesor, yo lo que puedo decir es que estos son los conceptos básicos de lo que sería el sujeto, correcto, ¿cierto? El sujeto tiene un núcleo que puede estar constituido por el sustantivo, por el pronombre, por la frase nominal, por el adjetivo o por palabras sustantivadas. También tiene modificadores, los directos que pueden ser el artículo y el adjetivo, ¿no es cierto? Y los indirectos que pueden ser las conjunciones y las preposiciones, que también son conocidos como elementos de enlace. Y además existen dos tipos de aposición. Las aposiciones especificativas, que son los elementos que, claro está, aclaran un concepto que ya ha sido mencionado, y las explicativas, donde esos elementos se explican a través de comas, ¿correcto? O sea que a través de estos elementos básicos podemos saber en qué consiste el sujeto como tal. ¿Correcto, chicos?